El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotado está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos y no ven, y oídos y no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4.000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? El Evangelio de ayer hablaba del malentendido entre Jesús y los fariseos, vamos a decirlo de esta forma, o mejor dicho, la discusión que había entre Jesús y los fariseos. Lo que pasa es que pedían una señal y Jesús no les va a dar una señal. El Evangelio de hoy habla del malentendido entre Jesús y los discípulos y muestra cómo la levadura de los fariseos y la de Herodes, o sea, es decir, la religión antigua y los que gobernaban, la mentalidad de ellos, se había infiltrado también en la cabeza de los discípulos, al punto de que no fueron capaces de recoger o de ver en Jesús al Salvador, al Redentor, al Mesías. No fueron capaces de reconocerlo. Y por eso, pues van pensando que les hace falta llevar las cosas, si con Jesús lo tienen todo. Pero no, ellos no entendían las palabras de Jesús. Piensan que habla así porque habían olvidado comprar el pan. Jesús dice una cosa y ellos entienden otra. Este desacuerdo era el resultado de la influencia de tanto de los judíos como de los gobernantes. Y eso es lo que pasa también en este tiempo. Muchos hermanos se han dejado influenciar por falsas doctrinas. Pasan unos diciendo una cosa, pasan otros diciendo otra cosa y otros diciendo otra cosa, y siempre terminan atacando a la iglesia, a la doctrina de la iglesia. Total que muchos cristianos terminan pensando como ellos, y aunque sean católicos tienen esa mentalidad, rechazando algunos elementos doctrinales de la iglesia católica. El Evangelio de hoy tiene varias preguntas. Las preguntas de Jesús ante esta falta, por así decirlo, total de recepción de los discípulos. Jesús hace una serie de preguntas rápidas, sin esperar una respuesta. Preguntas duras que evocan a cosas muy serias. Pero que lo que quiere Jesús es que reflexionen. Lo lleva a una comprensión de todo lo que ha hecho, que recuerden y que ellos mismos hagan un análisis. Lo va poco a poco. Pues el Señor sabe, y se queda admirado también de la, ¿cómo se llama? De la falta de fe y de comprensión de los mismos discípulos. No han llegado al punto de diferenciarse entre los judíos y los que gobiernan, porque no han aceptado en sí en totalidad
y no han aceptado a Jesús ni todo lo que Jesús ha hecho. Jesús se había quedado triste con la dureza del corazón de los fariseos y también de todos los partidarios de Herodes. Ahora se queda también admirado de la dureza del corazón, de la cerrazón de la mente que tienen sus discípulos, porque tienen el corazón endurecido. Anteriormente, este sentimiento de tristeza le venía de fuera. No entendían las parábolas porque tenían ojos y no veían, oídos y no escuchaban. Ahora el dolor es por los de dentro, por los que están con él. Porque estos también tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Además de esto, la imagen del corazón endurecido evocaba la dureza del corazón de la gente del Antiguo Testamento, que siempre se desviaba del camino de Dios. Eso también nos lleva a recordar la dureza del corazón del faraón, que oprimía y perseguía al pueblo, según lo narra en el libro de Éxodo, capítulo 4. La expresión tiene ojos y no ven, oídos y no oyen, también evoca no solo a la gente sin fe, criticada por el profeta Isaías en el capítulo 6, versículos 9 y 10, sino que también a los adoradores de los falsos dioses, de los cuales el Salmo decía, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, el Salmo 115. Veamos de tantas preguntas que Jesús hace en el Evangelio de hoy, veamos dos preguntas sobre el pan. Las dos preguntas sobre el pan, las dos preguntas finales, es sobre la multiplicación de los panes. ¿Cuántos cestos recogimos la primera vez? ¿Cuándo le dio de comer a 5,000? Y ahí, claro, habían recogido 12 canastos. ¿Cuántos cestos se recogieron? ¿Cuándo le di de comer a 4,000? 7 canastos. Como los fariseos también, los discípulos, a pesar de haber colaborado activamente en la multiplicación de los panes y en la repartición a la gente, no llegaron a comprender su significado. Jesús termina, ¿aún no entienden esto? La forma que Jesús tiene de lanzar estas preguntas, una después de otra, casi sin esperar respuesta, parece una ruptura, revela un desencuentro, un desencanto, un desánimo muy grande. O sea, ¿cuál es la causa de este desencuentro? ¿Cuál es la causa de esta ceguera de los discípulos? Y la causa, podríamos decir, es que los discípulos esa falta de fe y de reconocimiento, pues no es su mala voluntad, no es la mala voluntad de los discípulos. Los discípulos no eran como los fariseos, estos también no entendían, pero en ellos en los fariseos había malicia, se servían de la religión para criticar y condenar a Jesús. Los discípulos, en cambio, eran buena gente. Si no entendían, no era por mala voluntad, porque no tenían mala voluntad. Pues aún siendo víctimas de las falsas doctrinas y de la educación que habían recibido, les era un poquito dificultoso entrar en pleno conocimiento y comprender todo lo nuevo que estaba sucediendo. La causa de este desencuentro entre Jesús y los discípulos tenía que ver con la esperanza mesiánica. Había entre los judíos una gran variedad de expectativas mesiánicas. Unos esperaban un Mesías de una forma, otros de otra, y los discípulos no son ajenos a esa. De acuerdo con las diversas interpretaciones de las profecías,
Había gente que esperaba a un Mesías como rey, otros a un Mesías como sacerdote, otros a un Mesías como un subversivo, un levantador de masas, otros a un Mesías como doctor, otros esperaban un Mesías como juez, otros como un Mesías como profeta, otros lo esperaban como un siervo anunciado por el profeta Isaías, allá el capítulo 42. Todo esto es lo que tienen los discípulos en la cabeza, pero Jesús aparece totalmente distinto a toda esta interpretación que encontramos. Por eso a ellos les era bastante duro poder entender y comprender que el que estaba con ellos y lo que estaba haciendo son los signos de que Él era el Mesías. Les costó, pero al final pudieron comprender que Él era el Mesías, el siervo. ¿Cuántos de nosotros también en nuestra vida nos han dicho una cosa, otros, y algunos no logran entender en torno a los sacramentos? Tanta doctrina en torno a la Eucaristía, muchos no entienden, no comprenden. En torno al sacramento de la confesión, no entienden, no comprenden. Se niegan a confesarse, niegan el hecho de ir y pues pedir perdón al Señor. Otros también, aunque se les haya hablado y dicho por un y otro lado sobre el sacramento del bautismo, sobre el sacramento del orden sacerdotal, sobre la doctrina de la iglesia, de las imágenes y todo esto, mucha gente no lo ha entendido, no lo ha comprendido, tienen otra mentalidad. Solo cuando de verdad dejemos que Cristo toque el corazón y transforme toda esa mentalidad, entonces vamos a comprender. Solamente aceptando a Jesús como el siervo sufriente, como el Salvador, como el Mesías, y abrir nuestros ojos, vamos a comprender este gran misterio de Dios en Jesús. De lo contrario, vamos a ir ahí como unos cristianos a medias o con mediocridad. Una cosa creemos, la otra no, pero la hacemos por si al caso, pero no tenemos pleno conocimiento o plena fe y confianza en ello. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a comprender y a valorar lo que tenemos. No nos dejemos engañar y no seamos presa de esas mentalidades o de esas falsas doctrinas que parecen agradables y bonitas, seductoras, pero son dañinas, engañosas. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor con fe, con alegría, que nos mantengamos firmes y que podamos comprender todo lo que Él nos quiere decir cada día en su palabra. Que Dios les bendiga a todos.